Buen día, tarde, noche. Muy buen día, tarde, noche, ingeniero. A continuación estaré presentando la fase 2 del proyecto con el tema inductancias, con mi equipo correspondiente conformado por Joseph Orantes, Eswin Dionisio, Irving de López y mi persona, Ever Osorio. Muy bien. A continuación tenemos lo que sería la introducción a nuestro tema de inductancias, que dice: debido a que el campo magnético alrededor de un conductor recto es muy débil, para aprovechar la energía de dicho campo magnético se enrolla el alambre conductor. De esa forma se obtiene lo que se conoce como un inductor o bobina, un tema que veremos a continuación explicado por uno de mis compañeros también. Una bobina de inductor se fabrica enrollando en forma de espiral un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o aire, también funciona. Muy bien, como siguientes objetivos tenemos comprender cómo funcionan las inductancias, sus características y también su comportamiento físico. Apreciar el comportamiento que tiene una inductancia, así como los diferentes tipos que se pueden presentar de estos. Y como último punto tenemos conocer las diferentes aplicaciones que le podemos dar a este tipo de instrumento en la vida diaria. Muy bien, como mi tema a presentar serían las inductancias. ¿Qué son las inductancias? La inductancia es la capacidad de almacenar energía debido a un campo magnético. Sucede con un capacitor en un campo magnético también. La inductancia es la propiedad de un circuito o elemento de un circuito para retardar el cambio de la corriente que pasa por él. El retardo está acompañado por absorción o liberación de energía y se asocia con el cambio de la magnitud del campo magnético que rodea a los conductores. Del tema mismo encontré dos fórmulas muy interesantes. La primera fórmula sería la fórmula por la intensidad de la corriente, que dice: matemáticamente la fórmula de inductancia magnética se define como el cociente entre el flujo magnético en el elemento. Por ejemplo, el circuito, la bobina eléctrica, la espira, entre otros, y la corriente eléctrica que circula a través del elemento mismo. A mi derecha podemos ver lo que sería la fórmula como tal, perdón, a mi izquierda, y a la derecha podemos ver las variables que lo componen. La inductancia, que estaría representada por la H, el flujo magnético con una WB, la intensidad de la corriente eléctrica por una A, y el número de bobinas elevado, que no tiene representación. La segunda fórmula que encontré es la fórmula por la tensión inducida. El flujo magnético relacionado por una bobina o un conductor es una variable difícil de medir. Sin embargo, sí es factible obtener la diferencial de potencial eléctrico provocado por las variaciones de dicho flujo. Otra vez a mi izquierda podemos ver la fórmula como tal y a mi derecha podemos ver las variables que lo componen. En este caso sería la diferencia de potencial de un conductor representado por la V, la inductancia, que sería H, diferencia de corriente de tiempo I y diferencial de tiempo S. Esa sería la presentación del tema por mi parte de las inductancias. Los dejaré a continuación con mis demás compañeros que les explicarán todo lo que resta del tema. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Buenas, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Edwin Dionisio y les hablaré sobre lo que son las características de los inductores. El inductor, al estar formado de espiras de cables, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante del inductor es que se opone a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellos. Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambrada o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo hecho de material ferroso, por ejemplo, acero magnético, para incrementar su capacidad de magnetismo. Núcleo de aire. Es un inductor que no utiliza un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético. El término se refiere a las bobinas enrolladas en plástico, cerámica u otras formas no magnéticas, así como las que solo tienen aire dentro de los devanados. Núcleo de ferrito. Es un formador que ha sido moldeado de una manera particular para el uso como parte de dispositivos electromagnéticos.
La ferrita es un material magnético compuesto de óxido de hierro, níquel, zinc y otros compuestos como el manganeso. Núcleo de hierro es una propiedad que tiene circuitos electrónicos componentes como bobinas. Las inducciones electromagnéticas causan un campo eléctrico al cambiar la densidad del flujo magnético. El inductor consta de las siguientes partes. Pieza polar es la parte del circuito magnético situado entre la culata y el entrehierro. Núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. El devanado inductor es el conjunto de espiras destinado a producir flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. La culata es una pieza de sustancias ferromagnéticas no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea el extrahierro. Polo auxiliar o de conmutación es un polo magnético suplementario, provisto o no de devanados y destinados a mejorar la conmutación. Suele emplearse en las máquinas de medida y gran potencia. Muchas gracias. Dejaré a mis demás compañeros con el tema. Buen día, a mí me tocó la parte de qué es un inductor y también las aplicaciones de estos. Un inductor es un componente que consiste en un alambraje u otro conductor conformado por aumentar el flujo magnético a través del circuito. Y puede ser una bobina o es un componente que almacena energía en forma de campo magnético. Para un inductor hay miles de aplicaciones y estas son algunas de las que puede encontrar. Eh, Se puede utilizar, por ejemplo, inductores y capacitores se utilizan como en circuitos de audio para filtrar o amplificar frecuencias específicas. También se utilizan como filtros de línea telefónica para eliminar las señales de alta frecuencia de banda ancha y se colocan con extremos de los cables de señal para reducir el ruido. En las fuentes de alineación también se usan bobinas para filtrar los componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. También en los transformadores se utilizan principalmente para convertir una tensión a otra. Integran circuitos de filtración para salidas de fuentes rectificadoras tanto pequeñas como de potencia. También bobinando electroimanes en CD. También los motores de CD poseen inductores para generar los campos magnéticos necesarios para funcionar. Esas son algunas de las aplicaciones que he podido encontrar de los inductores. Muchísimas gracias por su atención y dejo a continuación a mi compañero siguiente con la exposición. Muchas gracias. Como conclusión de todo este trabajo, tenemos en fin que la corriente es un circuito con gran inductancia, no incrementará de manera instantánea después de que un voltaje es aplicado. Sin embargo, después de que la corriente empieza a circular en el circuito inductivo, la inductancia tenderá a mantener la corriente aun cuando el voltaje sea retirado. En otras palabras, la inductancia causa la inercia eléctrica. En nuestro glossario tenemos estas palabras: ohmio perteneciente o relativo a ohmio. Dice que es una resistencia que se opone de los grupos conductores al paso de la corriente debida a la constitución física de lo mismo. Espiras, cada una de las vueltas de una espiral o de un hélice. Curva helicoidal. Material ferromagnético. Es aquel que se puede presentar un cierto ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que los polos magnéticos tiendan a disponerse en las mismas direcciones. A esto, extenderse por todo un sólido para alcanzar ferromagnetismo.
Buenas tardes, ingeniero y compañeros y compañeras presentes. Mi nombre es Irving de Jesús y les voy a hablar sobre circuitos con inductores. Primero tenemos que saber qué es un inductor. Un inductor es un componente que consiste en un alambre u otro conductor conformado para aumentar el flujo magnético a través del circuito, normalmente en una forma de bobina o hélice. ¿Cuál es su funcionamiento? Un inductor o una bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la inducción almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de bobina de conductor, típicamente por una cabeza hueca de una bobina, de un conductor otra vez. Alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de material cerroso para incrementar su capacidad de magnetismo. ¿Cuáles son sus características? La permeabilidad magnética es una característica que tiene una gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de la misma. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen un campo de valores unos valores altos de inductancia. Sin embargo, otros materiales presentan menor sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Factor de cantidad. Relaciona la inductancia con el valor óhmico de hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico de hilo de la misma. ¿Qué es un circuito RL? Llamaremos inductancia al campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma, que forma un inductor. Un inductor puede utilizarse para diferenciar señales diferentes, rápidas o lentas. Al inductor como un condensador de la tensión del inductor alcanza su valor máximo a una frecuencia dependiente de capacitancia y de la inductancia. La inductancia depende de las características físicas del inductor y de la longitud. Si se enrolla con un conductor, la inductancia aumenta con muchas espiras. Se tendrán más inductancias que con pocas. Conclusión.
La corriente de un circuito con gran inductancia no incrementará de manera instantánea después de que el voltaje es aplicado. Sin embargo, después de que la corriente empiece a circular en un circuito inductivo, la inductancia tenderá a mantener la corriente aun cuando el voltaje sea retirado. En otras palabras, la inductancia causa una mayor inercia eléctrica. Muchas gracias por su atención. La siguiente diapositiva tenemos un pequeño glosario que es óhmico, el significado de óhmico, espiras y material ferromagnético. El material óhmico perteneciente o relativo al óhmico Fis dícese de la resistencia oponente de los cuerpos conductores al paso de la corriente debido a la conducción física de las mismas. Espiras son vueltas, se define a las vueltas en la espiral de una hélice. Material ferromagnético. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace de que los polos magnéticos tienen a la interacción magnética que se hace en los polos magnéticos. Perdón otra vez. Disponerse de la misma dirección y sentido. Y aquí tenemos la webgrafía de donde saqué yo la investigación. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.